Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Esta es la emisión número 25 de este podcast. Le agradezco mucho que esté aquí platicando con nosotros y como es número impar, nos toca hablar de la coyuntura. Y me parece la coyuntura de este mes de enero de 2019, pues es el asunto de la gasolina, el petróleo y cosas parecidas que pues han marcado este arranque del año de manera muy negativa. Por un lado tenemos el problema de un desabasto que empezó a ocurrir en diciembre. Ahora sabemos con alguna información que existe, no mucha porque desafortunadamente nos tumbaron una página en donde la Secretaría de Energía proveía información y pues ya no está funcionando. Y esta es una circunstancia muy seria porque no habíamos tenido un problema con estadísticas públicas en décadas en México. Ojalá sea una circunstancia pasajera y el flujo de información de lo que hace el gobierno continúe, porque pues de eso se trata la democracia y necesitamos información confiable para poder evaluar lo que está ocurriendo y pues en el caso que merezca aplaudir y cuando no criticar, pues de eso se trata este asunto. A pesar de que la información es escasa, Jorge Andrés Castañeda y Sebastián Garrido publicaron un muy buen estudio en el blog de Nexos a inicios de esta semana, el 20 o 21 de enero, no recuerdo con exactitud, en donde evalúan la información y llegan a la conclusión de que para fines de diciembre teníamos una escasez de gasolina en México, producto de un incremento de demanda, como suele ocurrir en los meses de diciembre desde hace muchísimo tiempo, una importación de gasolinas que no creció, no se redujo, pero tampoco creció, y la importación de petróleo crudo necesario para que funcionen las refinerías en México, que requieren un crudo más ligero que el que se produce en nuestro país. Estas importaciones sí se redujeron, entonces es muy probable que la producción nacional se haya reducido y por esa razón había varias terminales de almacenamiento que estaban vacías desde la tercera semana de diciembre, más de lo normal, y para la cuarta semana de diciembre la cantidad ya era importante. Esto ya lo había publicado Sebastián Garrido, el profesor, desde hace una semana, pero ahora pues con más información es bastante más claro el asunto. Yo había pensado que esta falta de importación de gasolina o crudo estaba detrás de la decisión de cerrar los ductos y para pues defender un poco esa decisión se argumentó que era con motivo del robo de combustible. Esta hipótesis no es del agrado de muchas personas, pero puesto que no hay lógica en el cierre de ductos para luchar contra el robo de combustible, pues la hipótesis es bastante razonable. Es posible que esté equivocada, eso lo podríamos demostrar fácilmente con información más contundente de parte del gobierno, tanto de los flujos de líquidos que estuvieron comprando y cuánto estuvieron vendiendo, cuánto había en las terminales, como con la explicación de por qué consideran que el cerrar ductos impide el robo. Esto es más importante ahora después de la tragedia que ocurrió en el estado de Hidalgo, en donde precisamente no cerraron el ducto cuando era necesario hacerlo, y esto provocó una tragedia que nos ha dejado casi un centenar de muertos al momento de platicar con usted, todavía con heridos muy muy graves.
En esa ocasión, en un momento en el que era necesario cerrar el ducto, no se hizo, a pesar de que, según reportes, se avisó con tiempo. Otra vez esto, pues hay que aclararlo con más información, pero cuando uno tiene un gobierno que nos está dando información a cuentagotas, más con el objetivo de defender sus ideas que de proveer información, y cuando esto ocurre exclusivamente en boca del presidente, sin publicaciones, pues estamos en problemas muy graves. Yo no estoy en contra de que el señor López Obrador se levante a la hora que guste y platique con los medios. Sí me parece muy grave que estas pláticas sean homilías en donde el señor promueve su visión del mundo, descalifica a quienes piensan contrario y no da información. No puede uno extraer de lo que él dice datos que sirvan para analizar si las decisiones de gobierno son correctas o no lo son. Los secretarios que a veces lo acompañan y que se comprometen a dar datos no los dan. Las gráficas que han utilizado van cambiando de ocasión en ocasión. Nos dicen una cosa un día y al día siguiente dicen algo distinto, y puede ser que 2 días después algo contradictorio, de forma que con esto pues no podemos hacer mucho. Yo insistiría que en las últimas 2 décadas, 25, tal vez 30 años, en México el manejo de información había ido avanzando de forma muy impresionante. Teníamos información que se publicaba en las fechas que se había indicado, podía uno estar revisando las cosas para pues criticar al gobierno. Lo hicimos desde, por ejemplo, en el caso del petróleo, su servidor estuvo escribiendo prácticamente desde 2005 acerca de cómo se nos estaba cayendo la producción de petróleo. Sé que estos escritos y opiniones fueron bastante desagradables para un par de secretarios de energía, algún secretario de economía, pero pues la información siguió apareciendo, yo seguí escribiendo, el petróleo siguió cayendo, porque esto no resolvió nada, pero bueno, al menos podía uno estar siguiendo lo que ocurría. En este momento pues no podemos hacerlo. Entiendo que apenas van 50 días de esta nueva administración, pero si la información empieza a faltar o empieza a administrarse con intereses políticos, pues estamos en una circunstancia muy seria. Entonces, ¿qué sabemos hasta este momento? Sabemos efectivamente que hubo un problema de desabasto, sabemos que cerraron los ductos, sabemos que desafortunadamente ocurrió la tragedia que ya comentábamos. Tenemos barcos afuera de los puertos con gasolina, porque ya se está importando ahora sí en cantidad suficiente, pero entiendo que pues los ductos tienen problemas y por eso no los pueden abrir, al menos eso es lo que nos dicen. Para desgracia de quienes viven en Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, pues el ducto que va para allá es el que está más mal, yo me imagino, porque es el que no quieren abrir. La Ciudad de México la han estado alimentando en parte con el ducto que explotó, en parte con pipas, y con eso, bueno, pues la Ciudad de México ya no tiene problema, y como en la Ciudad de México están los medios de comunicación nacionales, pues parecería que esto ya se resolvió. No es así. Tenemos a un porcentaje nada despreciable de la población y la economía de México en una circunstancia de desabasto de combustible. Esto no había ocurrido en México nunca. Esto también es importante que quede claro. Estos errores son errores que cuestan y cuestan mucho. La solución que se les está ocurriendo para no utilizar los ductos es utilizar pipas. El dato de la Comisión Reguladora de Energía que todo el mundo utiliza es que el transporte en pipas cuesta 14 veces más que el transporte en ductos. También las pipas se las roban. Hay accidentes con pipas. Esa es la razón por la cual se prefiere los ductos. Son más baratos, más seguros, menos problemáticos, pero en México no los podemos vigilar por la razón que usted quiera. Entonces van a utilizar pipas.
se les ocurrió ir a comprar las pipas a Estados Unidos. No sé exactamente cómo, pero dicen que ya compraron más de 500 pipas, se gastaron una lana, no hubo licitación alguna. Esto fue una decisión arbitraria que va por encima de las leyes. Y otra vez, pues nos dicen que no hay ningún problema porque ellos son gente honesta. Pues yo lo dudo, me van a perdonar, yo no tengo ninguna razón para creer que alguien en el gobierno de México es o no es honesto. No es un asunto de creencias, necesitamos datos. Y para esto se necesita seguir procedimientos. Y si para comprar un material de transporte se necesita seguir cierta reglamentación, pues eso hay que hacer. Si lo vamos a estar decidiendo todo porque se le ocurrió al presidente y porque él dice que él es honesto, bueno, pues vamos a tener complicaciones. Estas decisiones le están costando ya mucho a México, insisto, por un lado, menos venta de combustible implica menor ingreso para Pemex, pero también menor ingreso para la Secretaría de Hacienda. La utilización de pipas implica menor ingreso para Pemex, mayores costos, pues, y por lo tanto también un daño a las finanzas públicas. Si usted le suma esto a la decisión del aeropuerto, que fue un daño patrimonial considerable, pues ya puede usted imaginarse que las cuentas del gobierno mexicano se han deteriorado de forma notable con la llegada de esta administración. Estos mayores costos los tiene usted que pagar, no se pagan solos. Los tenemos que pagar los mexicanos, sea a través de impuestos en este momento o si se hace a través de deuda, en impuestos en el futuro, pero lo vamos a pagar. Este incremento también significa mayores costos de producción en este momento. Yo espero que la producción agropecuaria de Guanajuato, Jalisco y Michoacán sobre todo no esté sufriendo demasiado, porque la falta de combustible implica que no puede uno sacar la producción, y la producción agropecuaria pues no se puede quedar ahí 3 o 4 semanas a ver para cuándo va a llegar la pipa de combustible. En particular, acuérdese, exportamos una cantidad considerable de aguacate que sale de Jalisco y de Michoacán, pues a ver cómo lo van a sacar, ¿no? Espero que lo puedan mover al barco o alguna otra cosa así, porque pues ese puede convertirse en un serio golpe para la economía local, como ya se está notando en términos comerciales. La gente sale poco para cuidar su gasolina, entonces bueno, pues quienes se dedican a comercio y servicios van resintiendo menor actividad económica. Ya las agencias internacionales empiezan a tener dudas de qué va a pasar con la economía mexicana, y Fondo Monetario Internacional bajó su estimación de 2,5% a 2,1% crecimiento para 2019, y para el año siguiente de 3 a 2, o sea que pues sí nos pegó un golpecito. Banco Mundial es un poco menos optimista, dice que en 2019 creceríamos 1%. No tenemos manera de hacer una evaluación clara de qué es lo que debe ocurrir. El único dato de esta administración que ya se publicó fue el del empleo en diciembre. Usted lo debe haber visto pasar por ahí. Se perdieron 300,000 empleos, el peor dato de empleo de diciembre en décadas. Si este dato es una señal, entonces la economía arrancó mal desde diciembre, y ahorita en enero debería estar peor, porque no veo ninguna razón para que mejore. No tenemos todavía datos de inversión, pero esta es la causa de la reducción de la proyección de crecimiento tanto del Fondo como del Banco Mundial. Ellos estiman menor inversión privada. No tenemos datos, insisto, todavía. En pláticas uno puede escuchar que no hay mucho flujo. Las personas que se habían empezado a detener sus inversiones en las elecciones, después no las recuperaron por el triunfo de Morena, y sobre todo el tipo de triunfo. Acuérdense de esta avalancha de votos. Todo el mundo dijo, pues vamos a esperarnos a ver qué hacen, y ya cuando vieron qué hacían, pues tampoco están invirtiendo, porque pues uno no sabe qué pueden hacer. De pronto se les ocurre cancelar la mayor obra de infraestructura de América Latina, hundir $8,000 millones de costo directo a la basura. Pues eso no lo hace cualquier persona.
caja, y entonces si van a tomar decisiones de este tipo, pues un inversionista dice, pues a lo mejor no es buena idea meterlo aquí, mejor busco otro lado. Coincidentemente, la llegada al poder en Brasil de otro populista distinto, el señor Bolsonaro, está siendo atractiva para los inversionistas. A él, a los que le tienen miedo son los otros, las personas normales que han sido amenazadas incluso por el señor Bolsonaro, porque pues es homófobo, racista, y entonces, bueno, el tema de derechos humanos es un problema. Pues acá también con este asunto de la Guardia Nacional, que todavía no nos queda claro cómo va a funcionar. Un buen ejemplo de las dificultades es precisamente la tragedia de Hidalgo. Un pequeño grupo de 25 soldados no pudo controlar la situación, y por eso había tantas personas cerca de la fuga de combustible. Hay quien critica al ejército porque no actuó, eran muy pocos, la verdad. Si hubieran actuado, el resultado hubiera sido igual una tragedia diferente. No hubo apoyo de otras corporaciones, a pesar de que este asunto de la gasolina duró varias horas, pues tal vez porque no había efectivos disponibles, y esto es lo que nos puede ocurrir en varias circunstancias, porque tampoco es que tengamos una cantidad impresionante de efectivos militares o de policía federal como para estarlos moviendo a cada lugar en donde ocurre una fuga de combustible. Acuérdense, son 30,000 kilómetros de ductos. Entonces, pues estamos en circunstancias complejas. No cabe duda que este arranque de administración pues no se caracteriza por promover un funcionamiento digamos similar al que habíamos tenido en años previos. Lo habíamos comentado aquí, la modernización de este país terminó el 1 de julio, y a partir de entonces pues no habrá ningún acto a favor de que este país se siga modernizando. Creo que esto ya debería ser evidente. El asunto es que no solo no nos modernizamos, sino que nos vamos hacia atrás. Dejamos de usar ductos para usar pipas, volvemos a usar precios de garantía y a renacer la CONASUPO, curiosamente dirigida por una de las últimas personas que la dirigió antes de desaparecer, el señor Ovalle. No hay ninguna razón para ser optimista en materia económica. Pueden cambiar las cosas y puede empezar a funcionar de manera diferente, pero conociendo al señor presidente y a su gente cercana, no se ve ninguna razón por la que esto ocurra. Él es testarudo, para decirlo con la palabra más suave posible, y su gente pues es pusilánime. Entonces no hay manera de que podamos empezar a mover las cosas de manera diferente en un entorno mundial que es cada vez más complicado. China está dejando de crecer, con esto la economía mundial crece menos. En Estados Unidos el señor Trump pues lleva ya un mes con el gobierno cerrado, y esto ya tiene también costos relevantes. En consecuencia, pues este es un año en el cual tenemos que considerar que el crecimiento va a ser menor y actuar en consecuencia a ello. No gaste usted más de lo que tiene, considere usted bien qué cosas va a invertir, piense usted a futuro en dónde quiere realizar sus actividades próximamente, cómo quiere hacerlo, para ir tomando las decisiones. Es más difícil decidir cuando el entorno es tan incierto como el que tenemos hoy. Sin embargo, lo hemos platicado en otras ocasiones, en otras emisiones de este podcast. La incertidumbre es este espacio de la creación, es en donde podemos crear cosas. Esto lo que para mí significa en este momento es que, dado el panorama tan incierto que tenemos, es un buen momento para analizar profundamente las cosas a las que nos dedicamos y ver si existe forma de actuar de manera diferente, en donde puede haber más negocio, en donde puede haber menos riesgo.
qué tipo de inversiones convienen en estas circunstancias, cómo se pueden financiar menos riesgosamente. Un momento pues para pensar. Yo quisiera platicarle de otras cosas, pero no puedo. Esto es lo que está pasando, y como estamos en el número no, nos toca coyuntura, le tengo que platicar lo que ocurre, no le puedo inventar. Entonces, pues vaya usted revisando profundamente sus actividades, su pasado, su presente y su futuro, para, con base en ello, ir considerando mejor las decisiones que está tomando el gobierno. Vamos a seguir platicando de cualquier manera aquí en este podcast, aquí en Fuera de la Caja. Recuerde usted, para comunicarnos a través de Macario MX, en Twitter @Macario MX, correo electrónico macario@macario.mx y página electrónica www.macario.mx. Muchas gracias por estar nuevamente aquí conmigo, y esto es Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquetino.